¿Dónde me pongo? Aquí. Sí, muy bien, vamos. ¿Qué? ¿Qué demonios es eso? ¿Es él un taquígrafo judicial? Es un taquígrafo judicial. ¿Qué le pasa? Muy bien, ¿qué pasa? Señor secretario, ¿no es su evaluación que Rusia realmente no quiere la paz? Bueno, solo podemos basarnos en lo que vemos. Quiero decir, creo que han dejado claro que lo que quieren es el resto de Donetsk y obviamente los ucranianos no van a aceptar eso. Así que lo que vemos ahora es que continúan con ataques de largo alcance en Ucrania, obviamente para degradar su red eléctrica y tratar de, ya sabes, desmoralizar al país o lo que sea. Y ya sabes, han logrado algunos avances en Donetsk y están perdiendo 7,000 soldados a la semana, 7,000 soldados muertos a la semana del lado ruso. Así que hasta ahora, quiero decir, esa es la evaluación que tenemos que hacer. Han hecho una demanda con la que Ucrania no puede estar de acuerdo, así que estamos más o menos donde estamos en este momento. No trajiste ningún resultado concreto de Washington sobre el tema de Ucrania. ¿Es correcto eso? Bueno, el presidente impuso las sanciones que le pidieron, así que eso sucedió muy recientemente. Pero en cuanto a resultados, seguimos haciendo lo que hemos hecho. También conocemos las nuevas sanciones. Señor secretario, me dijo el europeo, representante en política exterior, que se discutieron las operaciones militares en Venezuela. No. Conmigo. Nadie lo mencionó. Es decir, nadie lo mencionó en la reunión. Fue... Temas tratados en reuniones. Conmigo no. No me lo comentaron. Puede que lo hubieran planteado entre ellos y todos venían ahora de Silac o de donde fuera que estuvieran, pero no surgió ni una sola vez en ninguna de las reuniones que hemos tenido, ni anoche ni hoy. Permítame preguntarle sobre eso. Me dijo que hablaron sobre la legalidad y que hay dos razones por las que una operación sería ilegal: la legítima defensa y una resolución de la ONU, que ninguna de ellas se aplicaba en este caso, que todos ellos están lidiando con el problema de las drogas y que deberían debatir si es necesario actualizar el derecho internacional. Permítanme preguntarles sobre eso. No creas que la Unión Europea tiene derecho a determinar qué es el derecho internacional. Desde luego, no les corresponde a ellos determinar cómo Estados Unidos defiende su seguridad nacional. Estados Unidos está siendo atacado por narcoterroristas del crimen organizado en nuestro hemisferio, y el presidente está respondiendo en defensa de nuestro país. Me parece interesante que estos países quieran que les enviemos y suministremos, por ejemplo, misiles Tomahawk nucleares para defender Europa, pero cuando Estados Unidos pone portaaviones en nuestro hemisferio, donde vivimos, eso se vuelve un problema. Así que diría que Estados Unidos, y este presidente lo ha dejado claro, tiene la función de proteger a Estados Unidos de amenazas. Y eso es lo que está haciendo en esta operación. El ministro de Asuntos Exteriores de Canadá afirma que les han asegurado que Estados Unidos está utilizando su propia inteligencia y no se está utilizando la inteligencia canadiense. Nos han dicho, o más bien hay informes, de que el Reino Unido no está compartiendo información de inteligencia sobre objetivos. Sí, un par de puntos. Estados Unidos mantiene recursos en la región para recopilar inteligencia y actuamos en consecuencia. No puedo dar más detalles sobre esto. Vi un informe de CNN ayer. No voy a entrar en muchos detalles ni a decir que es una historia falsa. Es una historia falsa. Ahora, personas con una tarjeta de presentación y correo gubernamental se vuelven fuentes sin estar informadas, tienen una agenda o buscan importancia. Ha habido una plaga de historias inexactas o engañosas, y esa historia cae en ambas categorías. Pero de nuevo, volviendo al tema, mire, esto es una operación antidrogas. El presidente la ha ordenado en defensa de nuestro país. Continúa, sigue en marcha. Puede terminar mañana si dejan de enviar lanchas con drogas. El régimen de Maduro es un narco, un régimen terrorista acusado en el Distrito Sur de Estados Unidos por narcoterrorismo. Pero más importante aún, también son una organización de transbordo que permite que estos grupos operen desde su territorio nacional. Permiten que se envíen drogas, cooperan abiertamente con el envío de estas drogas hacia Estados Unidos y Europa, por cierto, así que tal vez deberían agradecernos. Pero lo fundamental aquí es que el presidente va a defender el interés nacional y la seguridad nacional de Estados Unidos, que están bajo amenaza por parte de estas organizaciones terroristas. Secretario, hoy se reunió con su homólogo saudí. ¿Puede hablar sobre lo que se está discutiendo en preparación para la visita de MBS a la Casa Blanca la próxima semana? ¿Y obtendrán los saudíes un acuerdo de seguridad mejor que el que obtuvo Qatar anteriormente?
Todavía estamos trabajando en eso. Todo se anunciará justo antes o durante la visita. Tendremos acuerdos para firmar con ellos. Se logró mucho progreso desde la visita del presidente. Trabajamos en eso. Me siento bien con cómo va todo. Todavía hay algunas cosas que deben ajustarse y finalizarse. Y vamos a tener una buena reunión la próxima semana. Señor secretario, me gustaría ir a otra región. ¿A cuál? ¿Sudán? Ah, sí. Es terrible. Exactamente. Y vi el comunicado que casualmente publicaron hoy. ¿Cuál es su opinión? ¿Hay algo que se pueda hacer ahora mismo? A diferencia del Caribe, si alguien te dijo que se discutió, no está siendo honesto. Nadie lo mencionó en esas ocasiones. Tuvimos 3 reuniones con todo el grupo antes de hablar de eso. Estamos muy preocupados. Como sabe, hemos estado patrocinando esta iniciativa Quad junto con Egipto, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Y creo que el problema fundamental que tenemos es que las RSF aceptan cosas y luego nunca pueden cumplirlas. Así que ahora lo que tenemos es una calamidad en nuestras manos. Y por eso tuvimos reuniones sobre esto ayer. Hoy lo hemos discutido varias veces con varios países. Y creo que se debe hacer algo para cortar el suministro de armas y el apoyo que las RSF están recibiendo mientras continúan con sus avances. Creo que es revelador, ya sabe. Los grupos humanitarios nos están diciendo que algunos de los niveles de desnutrición y sufrimiento que están viendo en algunas de estas personas que han logrado huir son sin precedentes. Han registrado cosas que nunca antes habían registrado, y creo que eso es aún más preocupante. Lo más preocupante es que no recibieron la cantidad de refugiados que esperaban, porque suponen que muchos de ellos están muertos o tan enfermos y desnutridos que ya no pueden moverse. Lo que ocurre allí es horroroso. Hemos trabajado desde julio y agosto en este grupo de 4 países, porque hay países ayudando a estos elementos que luchan en el terreno. Compartimos muchas preocupaciones con otros sobre cómo eso podría convertirse en un nido para la actividad yihadista y terrorista, pero la solución no es hacer una guerra donde se ataca a civiles con violaciones, violencia sexual y asesinatos. Eso es lo que ocurre. Los militares Todavía están... suministrándoles drones chinos. Sí, así que estamos trabajando arduamente. Sabemos quiénes son las partes involucradas, por eso forman parte del Quad junto con otros países involucrados. Puedo decirte que en los niveles más altos del gobierno se está presentando ese caso y ejerciendo presión sobre las partes relevantes. No quiero señalar a nadie hoy porque lo que queremos es un buen resultado aquí. Esto tiene que parar. Quiero decir, claramente están recibiendo ayuda del exterior que les está permitiendo esto. Y claramente esa ayuda no solo proviene de algún país que la financia, también proviene de países que permiten que su territorio sea utilizado para enviarla y transportarla. Así que para que esto se resuelva, eso debe abordarse. No sé si viste que las RSF hace unos días aceptaron un alto el fuego humanitario, pero no piensan cumplirlo. Cuando planteas estas atrocidades, siempre se excusan diciendo que son elementos descontrolados, pero no lo son. Lo hacen de forma sistemática y nos lo hemos tomado muy en serio. Hacemos todo lo posible para llevar a los países relevantes a la mesa y detenerlo. Esto debe terminar. ¿Apoyaría usted la iniciativa bipartidista del Senado para designar a las RSF como organización terrorista extranjera o SBTG? Sí, quiero decir, si eso ayudara a ponerle fin a esto, ¿lo haríamos? No he visto esa propuesta. Sé que algunos senadores lo discutieron conmigo hace meses, pero al final solo queremos esto. Esto tiene que parar. Y creo que lamentablemente lo que está pasando aquí es que las RSF han llegado a la conclusión de que están ganando y quieren seguir adelante. Y al seguir adelante, no solo están librando una guerra que ya de por sí es bastante mala, están cometiendo actos de violencia sexual y atrocidades, simplemente atrocidades horribles contra mujeres, niños y civiles inocentes del tipo más atroz. Esto debe terminar ya. Haremos todo lo posible para ponerle fin y alentamos a los países socios a unirse. No permitiremos que el proceso del cuarteto sea un escudo para que otros digan que están involucrados y tratando de resolverlo. Necesitamos resultados concretos y deben ocurrir muy pronto. De lo contrario, lo que ya es una tragedia va a empeorar mucho más. ¿Puedo preguntarle más específicamente sobre su evaluación de la magnitud de las atrocidades? Me refiero a que recientemente escuchamos estos informes de 460 pacientes en un hospital, civiles siendo asesinados por la RSA. Esos son los que pueden salir. ¿Tiene usted una evaluación de la magnitud total de lo que se está cometiendo en el sector de la salud? En la atención médica, bueno, no sé sobre cifras. Puedo decirle que lo que más nos impactó
fue que anticipaban recibir a miles de refugiados, y no fue así. Así que, obviamente, no son personas que estén felices de vivir allí después de un año de asedio contra la ciudad. Hay una razón por la que no salieron, y tememos que la razón por la que no salieron es porque están muertos, o porque están tan enfermos y tan hambrientos que no pueden moverse. Así que creo que es aún peor. No es que los flujos de refugiados y la crisis sean algo positivo, pero cuando los refugiados no llegan y sabes que lo harían de otra manera, tienes la sospecha de que están muertos o a punto de morir, y eso es lo que realmente nos pesa en este momento. Volviendo a Ucrania, varios aliados aquí anunciaron apoyo energético, financiamiento y otras ayudas para estabilizar las redes eléctricas de Ucrania. ¿Hubo algún compromiso específico de Estados Unidos? Hemos hablado con los ucranianos sobre lo que necesitan y sé que eso sigue. Ayudarlos a sobrevivir el invierno es importante por razones humanitarias. El desafío es que la red eléctrica de Ucrania se debilita cada año, así que cada año empiezan con una base más baja que el anterior. Ahora, creo que en Kiev, por ejemplo, pasan entre el 50 y el 60% del día sin energía eléctrica. Y han hecho un trabajo tremendo al redirigir su red eléctrica e intentar adaptarse a la situación. Pero eso también significa que hay horas del día en las que no se puede, no hay agua, no hay electricidad. Tienes que programar las actividades comerciales y de la vida diaria en torno a eso. Y eso es claramente parte de la estrategia de Rusia, intentar colapsar la moral dentro de Ucrania y la voluntad de luchar. Por eso hemos estado en conversaciones con ellos sobre armas defensivas para proteger su red eléctrica. Sé que hemos mantenido conversaciones técnicas continuas sobre el equipo que necesitan, pero si ese equipo es destruido una semana después de instalarlo, eso sigue siendo un problema. Esa ha sido la historia de los últimos 2 o 3 años. ¿Puedo volver a intentar abordar el tema de la inteligencia sobre Venezuela? Y trataré de que esto no sea una pregunta hipotética. ¿Cree que usted, es decir, Estados Unidos, necesita la ayuda de alguien más en materia de inteligencia para continuar haciendo lo que están haciendo? Bueno, permítame decirle esto nuevamente. Cuando hablo de temas de inteligencia, simplemente no comento sobre ellos en términos generales. Basta con decir que hay una razón por la que tenemos recursos en la región. Esos recursos, entre otras cosas, recopilan inteligencia. Tenemos mucha confianza en la inteligencia que poseemos y no ha ocurrido nada. No ha pasado nada en todo este proceso que haya impedido nuestra capacidad para identificar embarcaciones de drogas y atacarlas. Sin entrar en detalles, usted mencionó que... Sin entrar en detalles, usted quiere detalles. Está bien, adelante. Usted dijo que la historia del otro día es falsa. La historia. ¿No ha habido cambio en el intercambio de inteligencia con el Reino Unido? Tenemos alianzas con el Reino Unido y otros países. No ha cambiado ni sucedido nada que haya impedido nuestra capacidad para hacer lo que hacemos, ni pedimos ayuda a nadie en lo que hacemos, incluyendo el ámbito militar. ¿Cree Reino Unido expresó preocupación por ataques de EEU en el Caribe? que es ahora? El Reino Unido se preocupó a Estados Unidos. No lo hice. Hablé de eso con él. No lo han comentado conmigo. Tal vez lo hayan expresado a los medios de comunicación, pero no directamente conmigo. Sabes, creo que los demás están al tanto de lo que está pasando, pero no creo que nadie me lo haya comentado directamente. Desde luego, hoy no lo he mencionado. No surgió ni una sola vez. Señor secretario, ¿está realizando la Guardia Costera un trabajo eficaz en el Pacífico? Seguro. Es decir, las prohibiciones continúan. El problema es que las prohibiciones por sí solas no son efectivas. Hay que desincentivar esta industria que estos terroristas están utilizando para inundar nuestro país con heroína, con cocaína, con fentanilo. Y así, y de paso, desestabilizar el Caribe en el proceso. Las interdicciones no. Las interdicciones tienen un efecto disuasorio limitado o nulo. Estas organizaciones de narcotráfico ya han asumido que pueden perder el 5% de sus envíos de droga. Eso no les impide seguir viniendo, seguir haciéndolo. Lo que sí se ha visto es un impacto en las lanchas de droga. Se han visto muchas menos. Se empieza a notar. Es una realidad tanto en el Pacífico como en la cuenca del Caribe, especialmente en el Caribe. ¿Alguna respuesta al gobierno de Venezuela que dice que está realizando una movilización militar masiva en respuesta a lo que ellos llaman una amenaza de Estados Unidos? Sí, ellos no tienen un gobierno. Hay un régimen ilegítimo que básicamente es una organización de narcotráfico que se ha empoderado a sí misma. Por cierto, muchos de los países representados aquí en el Grupo de los 7 no reconocen al régimen de Maduro como un gobierno legítimo.
Así que generalmente no respondo a lo que ellos dicen. Basta con decir que el problema que tenemos es que el líder principal de ese régimen ilegítimo, también está acusado en Estados Unidos y en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico. Y desafortunadamente, la administración Biden, ambos sobrinos de él fueron condenados por narcotráfico en Estados Unidos y estaban en la cárcel cumpliendo sentencias federales cuando la administración Biden los indultó y liberó, junto con el hombre de confianza de Maduro, Alex Saab, quien también estaba bajo custodia estadounidense, esperando juicio. También lo liberaron con la promesa de que celebraría elecciones libres y justas. Así que la administración Biden fue engañada. Y han engañado a otros. Engañaron al Vaticano. La mayoría del régimen ha engañado a otras entidades. Hay noruegos que han intentado involucrarse y negociar acuerdos con ellos. Pero mira, esto es una operación antidrogas. Y si dejan de enviar lanchas con droga, no habrá ningún problema. Manuel Noriega también fue un narcotraficante acusado a quien Estados Unidos consideraba un líder ilegítimo. Y fuimos y lo arrestamos. ¿Eso es de lo que estás hablando? Sí, yo estaba en la secundaria cuando eso ocurrió. Así que no estuve involucrado en esa operación. Estoy hablando solo puedo comentar sobre lo que enfrentamos ahora. Y eso es lo que el presidente ha autorizado. Hay una operación para detener a estas organizaciones terroristas que inundan nuestro país con drogas. Y eso es lo que estamos en proceso de llevar a cabo. Eso es lo que él autorizó. Eso hace el ejército. Por eso nuestros recursos están allí. Señor. Señor secretario, ¿no es necesario hacerlo también en tierra? Se sugiere que al menos la mayor parte del fentanilo está entrando por allí. Por supuesto, tenemos excelente cooperación con los mexicanos, que hoy hacen más que nunca para detenerlo. Además, como parte del acuerdo del presidente con el presidente Xi de China. Han acordado programar, creo que el director del FBI, si no es hoy, iba a tener o tuvo una conferencia de prensa anunciando eso. Pero como parte del acuerdo y el arreglo que se hizo en Corea del Sur hace 2 semanas, los chinos han aceptado programar 13 precursores clave. Así que, por primera vez, si logran reducir el envío de eso a México, sin duda tendrá un impacto en la fabricación de fentanilo dentro de México. Y las autoridades mexicanas están haciendo hoy más que nunca, y estamos trabajando más estrechamente con las autoridades mexicanas que nunca antes, al menos que yo recuerde, quizás incluso más que nunca, para detener este flujo. Así que tenemos una fuerte cooperación con México, con El Salvador, con Ecuador, con Guatemala, con varios países del hemisferio que nos están ayudando en tierra a detener estos flujos para que no lleguen aquí. Esa es la diferencia entre ellos y los barcos de droga. Con los barcos de droga no tenemos cooperación. Por el contrario, el régimen venezolano ha facilitado esto durante mucho tiempo. El uso del territorio venezolano como punto de transbordo para las drogas. Secretario, usted también se reunió aquí con su homólogo indio. India ha declarado que la explosión en Delhi el lunes fue un incidente terrorista. ¿Qué tan preocupado está usted por el aumento de las tensiones entre India y Pakistán, dado el antecedente de tensión y enfrentamientos? Sí, quiero decir, somos conscientes del potencial que eso implica, pero creo que hay que felicitar a los indios. Han sido muy mesurados, cautos y muy profesionales en la manera en que están llevando a cabo esta investigación. Esa investigación continúa. Claramente fue un ataque terrorista y se trató de un coche cargado con materiales altamente explosivos que detonó y mató a muchas personas. Pero creo que están haciendo un muy buen trabajo llevando a cabo la investigación. Y creo que cuando tengan los hechos, los darán a conocer. Pero claramente, quiero decir, somos conscientes del potencial que esto tiene. Y por eso hablamos un poco de eso hoy, del potencial que tiene para convertirse en algo más amplio. Pero creo que vamos a esperar a ver qué revela su investigación. Ofrecimos ayuda, pero son capaces en estas investigaciones. No necesitan nuestra ayuda y hacen buen trabajo. Me pareció que fueron mesurados y profesionales en cómo lo abordaron, como suelen ser. Mencionaste China y el fentanilo. ¿Existe un plazo previsto para la creación de este grupo de trabajo que el secretario del Tesoro ha mencionado, cuyo objetivo es medir el progreso de China en la lucha contra el tráfico de fentanilo? No lo sé, tendrás que preguntar. Como es parte del acuerdo comercial, involucrará mucho al Tesoro y probablemente también a fuerzas del orden. Además, el director del FBI viajó a China hace unos días y tuvo reuniones muy positivas. Y por todo lo que hemos visto y escuchado hasta ahora, parece que los chinos tienen un interés real en regular estas sustancias. Estos precursores químicos tienen usos legítimos, pero cuando se combinan todos, crean fentanilo, que no es legítimo. Así que
Por todo lo que hemos visto de su parte, están comprometidos seriamente a hacerlo. Y a cambio, ya sabes, el presidente redujo a la mitad los aranceles al fentanilo, así que esperamos que ambas partes cumplan con su parte del acuerdo. Y hasta ahora, todo lo que hemos visto indica que tienen la intención de hacerlo. Sobre Oriente Medio, ¿puede hablar sobre, hay algún avance adicional en el... Tenemos un nuevo borrador, creo, en el que se está trabajando ahora. Nos sentimos optimistas de que va a suceder. Debe hacerse de la manera correcta. Y obviamente hay muchos países diferentes. Hay que equilibrar sus intereses aquí y cómo se estructura más allá de la fuerza de seguridad. Creo que avanzamos bien en el lenguaje de la resolución y esperamos que pronto haya una acción al respecto. No queremos perder el impulso en... ¿Cuál debería ser su papel? ¿Prevé usted que potencialmente sea una fuerza de combate que tal vez tenga que involucrarse en incursiones contra, ya sabe, remanentes de Hamas o militantes? Bueno, no debería ser una fuerza de combate. Quiero decir, no debería serlo porque el acuerdo que se firmó y al que todas las partes accedieron exige la desmilitarización de Hamas. Creo que la pregunta es, ¿quién estará en esa línea y más allá para dar seguridad? Vas a necesitar seguridad si quieres inundar Gaza, especialmente en la zona roja que no está bajo control israelí. Si realmente quieres ver un gran aumento, no solo en la asistencia humanitaria, sino también en la reconstrucción, necesitarás seguridad. Y esa no puede ser jamás. Así que debe haber una fuerza que proporcione seguridad básica diaria. Eso, como cualquier otra cosa, es el papel de la fuerza de estabilización, estabilizar. Sobre la desmilitarización, ese es un compromiso de Hamas y de todos nuestros socios en este acuerdo. Y esperamos que esos países, y lo son, en el momento oportuno, incluso ahora, presionen a Hamas para que cumpla con ese compromiso. ¿Crees que la fuerza de estabilización debería extenderse más allá de la línea amarilla si no la hay? Sí. Hay acuerdos sobre el desarme de Hamas. En resumen, con el tiempo, Gaza existirá sin control de Hamas y la línea amarilla desaparecerá. En este momento, esa línea amarilla diferencia entre las partes de Gaza bajo control de Hamas y las que no están bajo su control. Eventualmente, ninguna parte debería estar bajo el control de Hamas. Debería haber una organización civil palestina que administre Gaza. Ese es el objetivo, crear esa organización, darle capacidad y permitirle crecer en credibilidad. Al final será quien gobierne Gaza. Los israelíes no quieren gobernar Gaza. Nosotros tampoco queremos gobernar Gaza. Ningún país de Oriente Medio quiere gobernar Gaza. Pero tomará algún tiempo desarrollar esa capacidad. Y mientras tanto alguien tiene que proveer seguridad. Eso suena como si dijera que las ISF no entrarían hasta que se retiren los israelíes. Bueno, eso es en lo que se está trabajando en la resolución, y esas son las preguntas que los países socios clave están haciendo antes de participar. Eso forma parte de las conversaciones en curso. Pero claramente tendrá que haber alguna delimitación antes de que los países se comprometan, y eso es parte de lo que ocurre. No quiero comentar en detalle porque todavía se está trabajando y negociando en la redacción. Se ha producido una oleada de violencia en Cisjordania. Los críticos afirman que los colonos de Cisjordania han perpetrado esta violencia con impunidad. Simplemente me pregunto cuál es su reacción ante eso. Si usted pudiera ver que esto pudiera socavar o poner en peligro de alguna manera alguno de estos acuerdos. Y espero que no. Es decir, creo haber visto hoy comentarios del presidente de Israel e incluso del jefe de las FDI en esa región condenando lo sucedido. Creo que también atacaron a las fuerzas israelíes como parte de esto. Así que ya saben, no tengo todos los detalles sobre lo que ocurrió exactamente, pero esto ha sucedido antes. Pero sí, mire, ciertamente hay cierta preocupación de que los acontecimientos en Cisjordania se desborden y generen un efecto que pueda socavar lo que estamos haciendo en Gaza. No esperamos que eso ocurra. Haremos todo lo posible para asegurarnos de que no suceda. Creo que usted solo está hablando de la parte de la violencia. Pero pensé que hoy los comentarios fueron muy contundentes por parte del presidente de Israel y también del comandante de las FDI en la zona. Sus propias tropas fueron atacadas, así como los agentes de policía. Así que pensé que los israelíes hoy respondieron. Y de hecho enviaron fuerzas para responder a los ataques de hoy también. Por eso sus fuerzas fueron atacadas por algunos de estos elementos. Señor secretario de Guerra. Espere, adelante. Gracias. Perdón, sobre Siria. Estados Unidos está permitiendo que Siria reanude las operaciones de su embajada en Estados Unidos. ¿Está Estados Unidos buscando reanudar las operaciones de su embajada en Siria? ¿Están trabajando para...? Bueno, ahora mismo es un poco más seguro en Washington que en Damasco, así que creo que eso es parte de la razón.
Queremos darles a estos muchachos todas las oportunidades para tener éxito. Ellos buscan un gobierno nacional sirio donde todos los grupos estén representados y seguros. No quieren que Siria vuelva a ser nunca más una base de operaciones para Irán, para ISIS o para cualquiera de estos grupos. Quieren que sea un país, no una plataforma de lanzamiento para ataques contra sus vecinos. Por eso queremos darles todas las oportunidades para que tengan éxito. Si esto no funciona y colapsa, la alternativa será que Siria caerá en una guerra civil y se convertirá en un campo de juego para casi todos los elementos peligrosos de Oriente Medio, incluido el regreso de Irán, y fortalecerá a Hezbollah. Así que no queremos que eso ocurra. Por eso esta es la mejor opción sobre la mesa, para evitar que eso suceda. Así que queremos darles a estos muchachos todas las oportunidades para tener éxito. Esperamos que lo logren. Nadie puede garantizar que así será. La tarea que están asumiendo es muy difícil. Eso incluye, algunos de los elementos que ayudaron al actual gobierno a llegar al poder y expulsar a Assad son combatientes extranjeros. Algunos de los que los ayudaron son personas que tienen ideas bastante radicales y no todos están completamente bajo el control del gobierno en Damasco. Hay problemas con los kurdos en el norte, hay problemas con los beduinos y los judíos en el sur. Así que hay preocupaciones que tiene Israel sobre su propia seguridad. Todas estas cosas deben ser equilibradas, así que es una tarea difícil. Pero les pregunto a todos, ¿cuál es la alternativa? La alternativa, si esto fracasa, digamos que este proyecto de gobierno fracasa, ya sea porque lo hacen fracasar o porque simplemente no tienen éxito, entonces lo que veremos es que Siria caerá en una guerra civil total y se convertirá en un territorio sin gobierno y en un campo de juego para ISIS, para Hezbollah, para Irán, para Al-Qaeda, para todos los elementos peligrosos de la región. Y tendremos una guerra completamente nueva en nuestras manos. Señor secretario. Adelante. No, lo siento. Gracias, señor secretario. El comunicado menciona el arsenal nuclear de China y las preocupaciones al respecto. ¿Puede usted describir qué conversaciones se mantuvieron con otros miembros del GCE y otros representantes en las reuniones? ¿Y qué les dijo sobre la promesa del presidente Trump de reanudar las pruebas nucleares? Bueno, no lo hizo, tampoco puede, quiero decir, la nueva promesa de Trump de reanudar las pruebas de nuestras capacidades nucleares, que incluye los sistemas de lanzamiento, está a la par de lo que hacen otros países en el mundo. Tenemos que asegurarnos de que estas cosas funcionen y sean seguras. En cuanto al programa nuclear chino, eso no se discutió en ninguna de nuestras reuniones. Eso es algo que ocurrió a nivel del personal. Pero estas son preocupaciones de larga data. Quiero decir, los chinos están llevando a cabo el aumento militar más rápido de la historia humana. Y parte de eso es la expansión de sus capacidades nucleares. Así que, obviamente, estamos vigilando eso y creo que todos están preocupados por ello. Secretario, sobre la siguiente pregunta respecto a Rusia, ¿hasta qué punto salió el tema como para enfatizar aún más? Bueno, no queda mucho por sancionar de nuestra parte. Ya hemos sancionado a sus principales compañías petroleras, que es lo que todos pedían. Eso debe implementarse y tomará tiempo antes de que se note el efecto, pero no sé qué más se puede hacer. Estamos quedándonos sin cosas que decir al respecto. La flota en la sombra es un mecanismo de aplicación y las sanciones deben cumplirse. No imponemos sanciones sin hacerlas cumplir. También nos interesa hacerlas cumplir. Pero eso es más un asunto de aplicación. La flota en la sombra ha surgido porque creo que los europeos pueden hacer algo respecto a estas flotas, ya que muchas de estas actividades ocurren en zonas más cercanas a ellos. Señor secretario, yo. Su homólogo mexicano. Sí. Y usted ha hablado de que México está ayudando más que nunca antes. En las últimas semanas ha habido un asesinato de alto perfil de un alcalde de un pueblo en el estado de Michoacán, en México. ¿Qué tan preocupado está por la situación de seguridad pública en México? ¿Qué más puede hacer Estados Unidos para ayudar a México a enfrentar el flagelo de los cárteles y la violencia? Estamos listos para ayudar en todo lo que necesiten. No tomaremos acciones unilaterales ni enviaremos fuerzas estadounidenses a México, pero podemos ofrecer equipo, entrenamiento e intercambio de inteligencia si lo solicitan. Pero mire, usted preguntó por un alcalde, no es solo eso. También ha habido otros alcaldes, periodistas, políticos y jueces. Estos cárteles son muy poderosos. Una de las cosas de las que no se está hablando lo suficiente es el auge de estas organizaciones terroristas transnacionales. Y el hecho de que no estén motivadas ideológicamente no significa que no sean terroristas. No tienes que ser ideológico para ser un terrorista.
Y son terroristas porque en muchos casos poseen más armas, mejor entrenamiento, mejor inteligencia y más capacidades que los propios Estados-nación. En el caso de Ecuador, estas organizaciones terroristas están amenazando al Estado ecuatoriano, es decir, planear ataques con artefactos explosivos improvisados y planear ataques con IEDs y atacar el convoy presidencial en México. Hay zonas del país que francamente están controladas y gobernadas por estos cárteles que son más poderosos que las fuerzas del orden locales o incluso que las fuerzas nacionales. Así que esto es una preocupación en todo el hemisferio. Es en el caso de Haití. El problema de Haití no es con algún movimiento ideológico. El problema de Haití es con bandas armadas que en muchos casos son más fuertes y más capaces que las propias fuerzas haitianas para poder enfrentarlas. Así que esto es probablemente el problema endémico más grave de la región, que no se trata solo de organizaciones criminales. Son organizaciones terroristas porque amenazan la viabilidad y las capacidades de los Estados-nación. Socavan y están intentando, en el caso de Haití, están intentando que Haití no tenga gobierno alguno. Para ellos es solo un terreno de juego. Así se ha convertido el régimen de Maduro en Venezuela, lo habrían empoderado, y también en zonas de México. Pero la cooperación entre Estados Unidos y México hoy está en su punto más alto, sigue creciendo y es positiva. Y está impulsado por lo que ellos piden, lo que necesitan, y por ayudarlos a mejorar sus propias capacidades si nos solicitan esa ayuda. En algunos casos lo han hecho y en otros ya cuentan con esas capacidades. Tenemos una relación muy buena con ellos. Hemos logrado avances increíbles en los primeros 10 meses de este año, pero es un gran problema que ha existido durante mucho tiempo. Así que estamos enfrentando algo que ha estado ahí por mucho tiempo. Por eso tomará un tiempo ver avances medibles. En algunos casos ya los hemos visto. Por ejemplo, estamos logrando extradiciones más rápido que nunca. No siempre, pero en muchos de estos casos, sí. No tenemos quejas sobre la cooperación de México y el trabajo conjunto es histórico en este momento, pero aún queda mucho por hacer. Sobre Haití, ¿obtuvo algún compromiso hoy después de que usted dijo? Quiero decir que los canadienses ya han dado un paso adelante. Tenemos 2 desafíos en Haití. El primero es completar la transición hacia la fuerza de supresión de pandillas. Hay 3 meses a principios del próximo año que deben financiarse. Acordamos cubrir la primera mitad de la transición hasta fin de este año. Ahora se necesitan fondos de socios internacionales para los siguientes 3 o 4 meses de transición. Luego necesitamos fondos para la oficina de la ONU y la fuerza de supresión de pandillas y lograr que países se ofrezcan a enviar fuerzas. No podemos dejar que los kenianos lo hagan solos con 2,000 soldados. Así que hay mucho trabajo por hacer. Trabajamos en ello todos los días. Tenemos a todo un equipo trabajando en eso todos los días y estamos pidiendo 3 cosas. Dinero para la fase restante de la transición. Nosotros cubrimos la mitad. El resto del mundo debería poder cubrir la otra mitad. Segundo, es dinero para la oficina de la ONU y la fuerza de supresión de pandillas. Y tercero son las fuerzas. Los países se comprometen a movilizar fuerzas para poder elevarlas a, 5,000 en lugar de 2,000. Agradecemos mucho lo que los kenianos han hecho y no queremos verlos abandonados. Les damos la bienvenida y los animamos a seguir en la gran fuerza de supresión. ¿Alguien está listo para tomar el relevo de los kenianos? Bueno, no, lo que esperamos es que otros países se unan. No serán solo los kenianos por sí solos. Sí, pero para liderarla. Bueno, en eso estamos trabajando ahora. Como puedes notar, no es que no haya trabajo por hacer en ese sentido. Y creemos que debe haber más participación hemisférica. Realmente es algo en lo que nos gustaría ver mayores niveles de participación de nuestro hemisferio. Ahora, también damos la bienvenida a otros países, pero creemos que es importante que los países de nuestro hemisferio participen en esto, ya que es un desafío hemisférico. Muy bien, salgamos de aquí antes de que lo cancelen. Si estás obteniendo valor de este video, solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.